El día de hoy es el tema 6 de esta serie del dicho al hecho. Y el dicho que estaremos viendo hoy, aquí va a aparecer en pantalla, es: no dejes para mañana, ¿cómo dice el dicho? Lo que puedes hacer hoy. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. ¿A quién no le han dicho este refrán en algún momento? Sobre todo la mamá, cuando te instaba y te presionaba a que te pusieras a hacer la tarea. Ah, no, pero éramos buenísimos para querer hacer la tarea el domingo en la noche, ¿verdad? Estábamos presionándonos, desvelándonos, apurados, enojados, frustrados, todo por dejarlo hasta el último. Y así nos pasa, y al pensar en este refrán decimos, lo lamentable es que no es algo que nos dijeron solamente de cuando éramos niños, aún de casados, tenemos a la esposa detrás de nosotros, ¿verdad? Diciéndonos, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Y hoy estaremos estudiando sobre la reflexión que hay detrás de este refrán, que es un dicho que nos aconseja a no mostrarnos perezosos. Es un refrán que está instando a que no seamos negligentes, sino que dispongamos nuestro carácter, nuestro tiempo para ser diligentes en hacer la tarea, la responsabilidad, el trabajo que corresponde al día de hoy. Eso es lo que está diciendo. En alguna ocasión alguien nos ha dicho, tienes que ser diligente, tienes que hacer las cosas que puedas hacer hoy, hazlo, no lo pospongas. Pero, ¿qué es la diligencia? Ahora, la diligencia es algo que le pedimos a Dios, es algo que oramos y decimos, Señor, hazme diligente. No es así, tenemos que desarrollar diligencia. Ahora, según el diccionario de la lengua española, diligencia es cuidado en la ejecución de una cosa, es decir, tener cuidado en cuanto a lo que vamos a hacer. Diligencia también habla de prontitud, agilidad, darle prisa a algo que corresponde a un tiempo. Por lo tanto, una persona, un hombre, una mujer, un joven diligente es descrito como alguien que es cuidadoso, que es rápido y que se mantiene activo. Es decir, está trabajando, está haciendo las cosas de una manera constante. La diligencia se codea con otros valores como son el coraje, la valentía, el ánimo, el entusiasmo. Hay muchos que, por ejemplo, pueden ser responsables en cuanto a su trabajo, pero no son diligentes. ¿Por qué? Porque carecen de entusiasmo para hacer las cosas. Y no se trata de trabajar por trabajar, no se trata de hacer por hacer. La diligencia implica también el cómo lo estamos haciendo, cuál es nuestra actitud para desempeñar la tarea que tenemos por delante. En esta prontitud que se refiere el término diligencia, esa prontitud de ánimo, habla también de esa prisa o esa rapidez apacible en querer hacer el bien, por ejemplo, en querer hacer las cosas con amor, con dedicación, con gozo, con alegría. Esa es la actitud correcta cuando alguien es diligente. Y la función adecuada del hombre es vivir. Ponga atención a esto. Es vivir, no solamente existir. Y hay muchos que enfrentan la vida solamente porque existen, pero no la están viviendo. No están viviendo conforme a la voluntad de Dios. Y si el propósito de Dios para nuestras vidas es vivir y no solamente el ser creados para existir, yo debo ser diligente, debo ser sabio para aprovechar mi tiempo. Efesios 5:15 dice: mirad pues
con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. Verso 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. La diligencia es algo que tú vas a desarrollar. Tú no puedes doblar tus rodillas y presentarte ante Dios con un ayuno de una semana y decirle al Señor, ayúdame a aprovechar mi tiempo. Ayuné una semana para que me ayudes a ser diligente. Ayuné una semana para que me ayudes a cuidar mi tiempo y ser responsable. No aplica esa clase de ayunos ni oraciones a esta situación. Es algo que aquí se nos demanda. Es algo que nosotros tenemos que entrenar, que tenemos que desarrollar. ¿Por qué? Porque el tiempo es algo que tenemos que cuidar. Y si tú quieres ser diligente, entonces tienes que aprovechar el tiempo. Como dice el dicho, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. ¿Qué significa? Que tienes que aprovechar el tiempo que corresponde al día de hoy. Tienes 24 horas de un día. Tienes que usar esas horas de una manera diligente, eficaz. ¿Para qué? Para aprovechar las horas del día y hacer lo que corresponde a la mañana. Vemos cómo hay un desorden también en cuanto a prioridades y al uso de nuestro tiempo. Tenemos tiempo para muchas cosas que no son esenciales, ni indispensables, ni importantes. Tenemos tiempo para ver series de Netflix, tenemos tiempo para estar pegados frente al televisor, tenemos tiempo para dedicarle horas a un videojuego, tenemos tiempo para comer, tenemos tiempo para el ocio, tenemos tiempo para descansar, para dormir, pero debido a nuestro desorden con nuestro tiempo, es ahí donde nos retrasamos en muchas cosas que deben ser prioridad. Y que cuando ya traemos el tiempo encima, queremos ahora sí darle prontitud para sacarlas adelante en corto tiempo. Algo que pudimos hacer en 6 horas, lo queremos hacer en media hora. Y eso es una acción negligente. Y el problema y la realidad de que no nos alcanza el tiempo es porque no estamos siendo diligentes para hacer las cosas que corresponden a cada día. Al hablar sobre diligencia, será fácil desarrollarla, será fácil entrenarla si definimos primeramente cuál es la prioridad de Dios para mí en este momento. Hablando sobre esto, yo podría preguntarte lo siguiente. ¿Tú conoces cuál es la prioridad de Dios para ti, para tu familia o para tu negocio esta próxima semana? Dios establece prioridades que nosotros debemos seguir. Y hay prioridades, por ejemplo, para el matrimonio que Dios ha establecido. Hay prioridades que Dios ha establecido para la familia. Hay prioridades que Dios ha establecido en el servicio ministerial. Hay prioridades que Dios ha establecido en áreas de nuestra vida, pero es algo que nunca pensamos. Hablamos sobre cuál es mi prioridad, y mi prioridad para muchos dirán, mi prioridad para mí es jugar y descansar y comer, pero ¿cuál es la prioridad de Dios para tu vida, para tu familia, para tu trabajo en esta semana? ¿Lo tienes presente? Porque si tú no lo tienes presente, te va a ser muy difícil desarrollar el plan y el propósito que Dios tiene para ti. Y cuando vamos en contra de ese propósito de Dios, no podremos ser bendecidos, no podremos ser favorecidos, no podremos ser prosperados. Si tú quieres realmente desarrollar y trabajar y entrenar la prioridad, tú tienes primeramente que definir cuál es la prioridad que Dios tiene para ti en este momento. De antemano, por ejemplo, hoy domingo, sabemos que un ejemplo de esto, la prioridad de Dios para mí y para mi familia, ¿cuál es? El congregarme, el venir a la iglesia, el venir a escuchar palabra de Dios, el reunirnos colectivamente con la iglesia y adorarlo. Esa es la prioridad de Dios para nosotros. Y la estamos cumpliendo. Y al cumplirla, vendrá bendición de Dios. Seremos favorecidos. ¿Para qué?
para que al momento en que lleguemos, todo esto nos va formando, nos va preparando para que al llegar al final de nuestras vidas, que podamos llegar con un sentido de satisfacción como lo hizo Jesús. En sus propias palabras Él dice en Juan 17, 4, 6, Él dice: oh Padre, yo te glorifiqué en la tierra, he terminado la obra que tú me diste para hacer. Jesús tenía muy en claro cuál era la prioridad del Padre para Él en cuanto a su ministerio terrenal. Y lo más maravilloso de vivir, no solamente de existir, sino de vivir, es tener la prioridad de Dios en nuestras vidas, entenderla, conocerla, definir qué es lo que Dios quiere para nosotros. Porque va a llegar nuestro último día en esta existencia. Y muchos van a morir simplemente habiendo existido, pero no viviendo. Y que podamos llegar, la diligencia te va a llevar a ese punto, a ese último día en tu vida, en el que tú podrás decir como Jesús: he terminado la obra que tú me diste. He vivido de una manera que ha sido digna de ti y puedo irme en paz. El ser diligentes no es algo que vamos a resolver con oraciones y ayunos. Repito esto: la diligencia requiere autodisciplina. La diligencia requiere esfuerzo. La diligencia requiere que tú te despiertes temprano, que aproveches bien tu tiempo. Esa es la clave de ser diligentes. Esa es la clave para aprovechar bien el tiempo. ¿Por qué? Porque todo cambio que sea necesario hacer en nuestras vidas para progresar requiere esfuerzo, requiere tiempo, requiere dedicación. Y diligencia es la capacidad de regular la conducta por medio de principios, por medio de esfuerzo, de buen juicio, en lugar de impulsos o de emociones o de deseos de cambios inmediatos. Ser diligente es ser disciplinados, y ambos términos se resumen en una sola palabra, que es la obediencia. La obediencia. Diligencia es evitar posponer una tarea o una responsabilidad que tenemos para hacer el día de hoy. Y qué importante es que apliquemos y entendamos la importancia de la diligencia en nuestra vida cristiana. Si tú desde hace tiempo te has propuesto, por ejemplo, cambiar tu alimentación, ¿cuándo vas a comenzar? ¿Mañana, pasado, una semana, después de Navidad? Tú comienzas, si eres diligente, tú comenzarás hoy. Y sobre todo, ¿saben? Cuando se trata de la salud. Porque hay tantos casos de personas que ya con diagnóstico médico, ya médicamente ya están siendo tratadas de problemas en riñones, en el hígado, etcétera. Y la recomendación médica es: necesitas hacer cambios de alimentación. El que es diligente, ¿qué hará? Se esforzará en cambiar. Esto cuesta. Pero el negligente dirá: ay, todos nos vamos a morir y estaré con el Señor. Imagínate el Señor recibiendo en los cielos al más negligente de los negligentes en la iglesia. Pásele, mi hijo, bienvenido, entre en el gozo del Señor, mi más negligente siervo. Incoherencias. Entonces, la diligencia no te lleva a posponer una tarea, una responsabilidad que tienes que hacer el día de hoy. Hoy comienzas a cambiar tu alimentación. Es hoy cuando tú debes comenzar con ese proyecto personal. Es hoy donde comienzas por pintar tu casa. Es hoy donde reparas esa gotera en el baño, en la tarja. Es hoy. Escuchen, hombres, sobre todo hombres. Es hoy el momento oportuno, el tiempo para tú asegurar a tu familia cuando te mueras. Y un consejo que yo quiero darle especialmente a los hombres: de verdad, invierte un poco de dinero en pagar un seguro de vida que favorezca a tu familia. Hazlo, te lo digo. Y no es porque esté recibiendo acá revelación de que algunos van a partir pronto, pero eso es ser diligentes. El que tú pienses en tu esposa y en tus hijos cuando tú mueras, que por lo menos les dejes ahí unos centavitos para que
puedan vivir y puedan sustentarse por un tiempo, que puedan emprender algún negocio. Eso es ser diligentes. Hoy es el tiempo para asegurar a tu familia y no cuando estés convaleciendo en la cama de un hospital. Tráiganme a la gente de seguros. No, ya no es el tiempo. Hoy es el tiempo para servir a Dios. No mañana, no en un mes, no en un año. Hoy es el tiempo para servir a Dios. Entonces, ¿cómo se logra esta diligencia? El ser diligentes se logra teniendo la capacidad de concentración, de enfocarnos en la perspectiva de Dios, en enfocarnos en los objetivos de Dios y permanecer de manera tenaz en las prioridades que tenemos en la vida, en lo que es más importante. Jesús es claro ejemplo de esto, Él lo tenía muy en claro. Juan 6:38, Él dijo: he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y desarrollamos la diligencia cuando comenzamos con cosas pequeñas. Escucha esto, por favor. El que tú aprendas o empieces a desarrollar la diligencia, esto no comienza con cosas grandes. A lo mejor sí, si tú quieres cambiar tu alimentación, va a ser muy difícil que lo hagas radicalmente. Pero si empiezas con cosas pequeñas. Si te gusta el pan, no te compras la concha completa, o compras la concha y te comes la mitad, por lo menos vas dando pasitos, una parte, no todo. Comienza con cosas pequeñas, todo comienza con pequeñas acciones. Si tú comienzas a desarrollar la diligencia esta semana, tú comienza con lo pequeño. Inicia por ser diligente, por ejemplo, en mantener ordenada tu habitación, tu dormitorio, o simplemente comienza con tu escritorio en el trabajo, o con algún mueble de libros. Comienza a ordenar pequeñas áreas. Esto te va entrenando para poner las cosas donde deben estar cuando están fuera de lugar. Hay un viejo refrán que aplica aquí que dice: un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Así es como vamos entrenando la diligencia. Ahora, después de haber limpiado tu habitación, después de haber sido y desarrollado la diligencia en mantener tu área de trabajo limpia, ¿qué crees que va a suceder? Tú vas creciendo tu capacidad de orden. Ahora tú te vas a extender esa disciplina al orden en el resto de tu casa y en el lugar de tu trabajo. ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto? Hasta el punto en que el orden llegue a ser algo esencial e importante en tu vida. Así es como se va desarrollando la diligencia. Porque la Biblia nos dice que Dios es un Dios de orden. Por lo tanto, se espera que nosotros también seamos ordenados. Por eso es importante que seamos diligentes también en aprender cómo mantener un entorno limpio, un entorno ordenado, para que podamos funcionar sin una gran cantidad de distracciones y una gran cantidad de pendientes por hacer que tenemos ahí de meses atrás. Ese orden te va a ayudar a desarrollar esa autodisciplina. ¿Por qué? Porque te va a obligar a tomar decisiones sobre qué es importante y qué no lo es. En cambio, cuando estamos desenfocados en nuestras prioridades, eso va a causar un desorden en nuestras vidas. Eso es lo que va a generar desorden en la manera en cómo vivimos. De ahí es donde decimos: es que no sé por dónde empezar. Pues comienza por prioridades, comienza por lo que es más importante. Y una persona que es indisciplinada en lo poco, será indisciplinada en asuntos más importantes. Y esto es tanto una ley ética como una ley espiritual. En palabras de Salomón, él lo dijo de esta forma: son las zorras pequeñas que echan a perder las grandes viñas. Esto en Cantar de los Cantares 2:17. Por eso cuando hablamos de la integridad y la credibilidad del testimonio cristiano, ¿sabías que implícitamente la diligencia está presente? ¿Y el aprovechar bien nuestro tiempo? Si hablamos de un buen testimonio es porque somos diligentes. Si hablamos de credibilidad en cuanto a nuestra fe, es porque somos personas que han sabido aprovechar bien su tiempo. Entonces, si aprovechamos bien el tiempo, seremos diligentes.
Aprovecharemos el tiempo en administrar bien nuestros recursos, nuestro dinero, nuestros bienes. Debemos de hacer las cosas de una manera constante. Esto es diligencia, algo constante, no de la noche a la mañana. Queremos cambiar todo nuestro entorno. Queremos cambiar todo un desorden de 20 años de un día para otro. Se requiere dar esos pasos. ¿Por qué? Porque si no corregimos nuestros problemas con el mal uso del tiempo, va a ser casi imposible progresar en otras áreas más importantes. Por eso Pablo dice, aprovechen bien el tiempo, sean diligentes, no sean necios. La palabra diligencia también la encontramos en Romanos 12:11. En palabras del apóstol Pablo, esta iglesia o estos cristianos en Roma dice lo siguiente: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, es decir, entusiastas, sirviendo ¿a quién? Al Señor. El principio que nos enseña aquí este versículo es que debemos concederle prioridad a lo que más importa en la vida, a lo que nos va a reportar un mayor honor. Pablo está diciendo, no sean perezosos en lo que requiere esfuerzo, no sean negligentes en lo que se requiere hacer. Dice, sean constantes, sean constantes. ¿Qué significa esto? Que no dejes escapar las oportunidades de aprender y de trabajar y de servir al Señor. Hazlo. Es hoy. La palabra diligencia que usa Pablo aquí es una palabra griega que significa o se traduce como velocidad, como rapidez, como despachar, con prontitud. Habla de alguien con fervor, con prisa, con solicitud, cuidadoso, alguien exacto, activo. De eso habla la palabra diligencia. Y debe ser una característica en el cristiano. Dice, requiere diligencia. Y luego dice, no perezosos. La contraparte de la diligencia es el ser perezosos. Y Pablo advierte, no sean perezosos. El término en el original griego significa ser tardos, indolentes. Habla de ser pesados, de sentir fastidio por lo que tenemos que hacer. Ay, qué flojera ir a trabajar, no decimos. Ah, ya es lunes, qué fastidio. A eso se refiere, no sean perezosos, no sean negligentes, no vean en cada situación una causa de molestia. Una persona perezosa es una que no tiene ganas de hacer lo que debe hacer, como arreglar su cama. O sea, de verdad, un joven que no tiene el hábito, la disciplina y la diligencia de arreglar su cama todas las mañanas es alguien perezoso. Ese es el carácter de una persona, lo que está definiendo aquí. No sean perezosos, especialmente perezosos en cuanto a lo que corresponde al trabajo y en cuanto a levantarse de la cama. Ahí está la exhortación. En la versión Biblia al Día, este verso se lee así: no sean perezosos con los trabajos que deban hacer para el Señor, y hagan todo con entusiasmo, con entusiasmo. Es decir, con una solicitud incansable, con un fervor, con pasión. Sirvan al Señor. Y como lo hemos visto en el seminario pasado, servimos al Señor no solamente en lo que corresponde a la esfera espiritual, sino servimos al Señor también en cuanto a la esfera secular. Servimos a Dios en el trabajo, servimos a Dios en la familia, servimos a Dios en la casa, servimos a Dios lavando los trastes, servimos a Dios arreglando y recogiendo nuestra habitación. Servimos a Dios, un ama de casa sirve a Dios preparando la comida, ordenando el hogar. Dice, sirvamos al Señor con diligencia. Y en el contexto de Romanos 12, la diligencia se aplica a todo lo que los cristianos hagan en su vida ahora redimida por Dios, en su vida ahora perdonada por Dios en cuanto a nuestros pecados. Por eso la exhortación es que todo lo que hagamos en nuestra vida cristiana, ¿y qué es lo que corresponde a nuestra vida cristiana? No solamente es orar, leer la Biblia y congregarnos. Lo que corresponde a nuestra vida cristiana es que tenemos que ser puntuales para llegar a trabajar, que tenemos que hacer el trabajo para el cual se nos está pagando, que tenemos que ser diligentes en cuanto a nuestro servicio con los demás, en cuanto al orden también dentro de nuestro hogar, de nuestra casa. Eso es servir a Dios. El servir al Señor implica todo, repito, todo lo que corresponde ahora a nuestra vida cristiana.
Y todos trabajamos, todos comemos, todos dormimos, todos ganamos dinero, todos gastamos dinero, todo lo que corresponde ahora a nuestra vida cristiana. Y Pablo está diciendo que todo lo que hagamos en nuestra vida cristiana debe ser digno para Dios. Debe ser digno para Dios. Por lo tanto, debe ser también realizado como si lo hiciéramos para el Señor y no para los hombres. Con entusiasmo, con cuidado, con interés. Jesús dijo a sus discípulos, Juan 9:4, me es necesario hacer las obras del que me envió mientras dura el día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Es decir, la noche es ya tiempo de descanso. Es tiempo ya de dejar las herramientas, es tiempo de dejar las máquinas, es tiempo de laborar, es tiempo ahora de descansar. Y Jesús está diciendo, mientras dure el día, yo tengo que hacer la obra a la cual he sido enviado. Ese es el momento, no a las 3 de la mañana, no a las 2. Este es el momento, mientras dura el día, yo tengo que trabajar, yo tengo que esforzarme en sacar adelante mi negocio. Jesús sabía que su tiempo de ministerio era limitado. Por eso, Él fue muy diligente y muy preciso en cuanto a sus tiempos. Él conocía la temporalidad que Él tenía en esta tierra. Su trabajo en su ministerio terrenal tendría un corto tiempo. Por eso cada instante contaba en el servicio que Él realizaba para Dios, para su Padre. Cada momento, cada minuto, cada hora era algo muy valioso. Y Pablo animó también a los creyentes a no dejar para mañana lo que podamos hacer hoy, cuando Él les dice en Gálatas 6:10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Es decir, que si tenemos la oportunidad de bendecir a alguien el día de hoy, ¿tenemos que hacerlo cuándo? Hoy. Que si tenemos la oportunidad, por ejemplo, de perdonar a nuestro ofensor, no tenemos que posponerlo para mañana. Hagámoslo hoy. Hagámoslo hoy. Y aquí el texto se enfoca a esas oportunidades que recibimos en la vida, esas oportunidades que nos van a permitir ayudar a otros, que nos van a permitir bendecir a otros. Y Pablo está diciendo, si tú tienes la oportunidad de ayudar a alguien hoy, hazlo, mayormente a los que son de la fe. Entonces, no existe bendición, y esto tenlo presente, anótalo, grábatelo en tu memoria, en tu corazón. No existe bendición ni prosperidad alguna cuando alguien se da a la ociosidad y a la indolencia en el trabajo, y cuando alguien toma por poca cosa las responsabilidades importantes de la vida. No habrá bendición. Dios no puede favorecer a alguien que sea negligente. Dios no puede respaldar a ninguno que sea ocioso, a ninguno que haga las cosas con una mala actitud. Salomón aconsejó en sus años finales, ya al final de su vida, Eclesiastés 9:10, él dijo, todo lo que tu mano halle para hacer, dice, hazlo según tus fuerzas. Porque no hay actividad, ni propósito, ni conocimiento, ni sabiduría en el Seol a donde terminarás o a donde irás. Estas palabras de Salomón son muy claras. Y presta atención a lo que él está diciendo. Él ya es un hombre anciano. En Eclesiastés, él está haciendo ya reflexiones finales sobre lo que fue su vida. Y él desperdició mucho tiempo. Y él fue negligente en muchas cosas. Salomón está diciendo, todo lo que hagas, aprovecha bien el tiempo, hazlo bien. Para cuando vayas a la tumba, porque todos vamos a ir a la tumba, todos vamos a morir. Aquí sería una pregunta tonta decir, ¿quisieras morir?
No, pues todos vamos a morir, no es que si quieres o si hay la opción, todos vamos a morir y todos vamos a llegar a esa tumba. Y Salomón está diciendo, hazlo ahora que tienes las fuerzas para hacerlo. Es ahora donde tú tienes la fuerza para emprender. Es ahora donde tú tienes la capacidad para hacer, para desarrollarte, para estudiar, para prepararte. Es hoy. Todo lo que te venga, toda la oportunidad que se te esté presentando de parte de Dios, hazlo. No lo dejes para mañana. No te lo pienses demasiado, porque el mañana no está garantizado. Por eso dice, no hay actividad, ni propósito, ni conocimiento, ni sabiduría en la tumba donde vas a ir, donde vas a terminar. Todo lo que hagas, hazlo bien, para que cuando tú vayas a la tumba, realmente no te vayas sin haber trabajado, no te vayas sin haber concluido tus proyectos, no te vayas sin haber amado, que no te vayas a la tumba sin haber perdonado. Vete bien, que cuando estés en la tumba, que realmente tú hayas dejado una vida en orden, que tú hayas puesto todos tus asuntos en orden, que hayas invertido lo que debiste invertir, que trabajaste lo que debiste trabajar. ¿Por qué? Porque en la tumba ya no hay proyectos, ya no hay planes, ya no habrá conocimiento, ya no habrá creatividad, ya no habrá sabiduría. Ahí está el consejo de Salomón. La pereza y la holgazanería en la vida no solo impide que se haga lo bueno, sino que además permite que el mal prospere. ¿Sabías eso? Cuando una persona es negligente, ociosa o perezosa, no solamente está dejando de hacer lo que es bueno, sino que está permitiendo que lo malo esté prosperando en su vida. Para que la maleza prospere en un jardín, ¿qué se necesita? ¿Sabes qué se necesita? Nada. Simplemente el jardinero debe dejarlo de atender y es todo, y va a prosperar la maleza. Así es la negligencia, así es la pereza, así es la ociosidad, que va a permitir que ese mal esté prosperando en tu familia, que esté prosperando en tu negocio, que esté prosperando en tu vida espiritual. Dice Proverbios 18:9, el que es negligente en su trabajo es hermano del que destruye. Cuando vayas a la tumba, aquí está la reflexión de Salomón. Cuando vayas a la tumba, ¿cuántos asuntos inconclusos dejarás en esta vida? Reflexiónalo en este momento. O sea, realmente no sé por qué al ser humano le es difícil enfrentar la idea de la muerte, si todos vamos a morir. O sea, le tememos a morir y no queremos morir, pero no hacemos nada para morir bien. Cuando eso es algo inevitable. Y reflexiona lo siguiente, cuando vayas a la tumba, ¿cuántos asuntos inconclusos le vas a dejar a tu esposa o a tu esposo? ¿Cuántos asuntos inconclusos, incompletos, sin terminar, vas a dejar en esta vida? Ahí están los familiares, ahí agarrando ya tu mano, ya tú en el féretro para que firmes las escrituras, ¿no?, de la casa, ahí lo firmó de su mano. Porque ni siquiera para eso fuiste diligente, para dejar una herencia, para dejar un testamento. La negligencia te lleva a decir, no, pues cuando yo me muera, hay que se arreglen entre ellos. Y por eso algunos terminan matándose entre hermanos, odiándose, separándose, peleándose, amargándose. Y son años de maldición. Todo por no haber puesto y dejado las cosas en orden. ¿Se dan cuenta, o sea, del peligro de la negligencia? Hablando sobre ese término, todos sabemos lo que significa una negligencia médica. O sea, realmente, hablando en cuanto a las consecuencias judiciales, esto es intolerable. Una negligencia médica causa muchos males y hasta la muerte misma de los pacientes.
No puede tomarse a la ligera. De la misma manera no puede tomarse a la ligera nuestra negligencia en cuanto a nuestra responsabilidad en esta vida. Vuelvo a preguntarte, es la tercera vez que te hago esa pregunta. Cuando vayas a la tumba, ¿cuántos asuntos inconclusos vas a dejar en esta vida? ¿Cuántos trabajos sin terminar? ¿Cuántas promesas sin cumplir? ¿Cuántos planes sin concretar? ¿Cuántos negocios sin emprender? El lenguaje del negligente, ¿saben cuál es? Algún día, ahorita, en un ratito. ¿Saben qué significa esto? Algún día significa mucho tiempo, en un ratito significa iré cuando yo quiera, y el ahorita significa lo haré a mi manera. Ese es el lenguaje de la negligencia. Y miren, me tomé el tiempo para escribir lo que sería o cómo sonaría el obituario de un hombre negligente. Y escúchelo. El obituario de un hombre negligente sonaría más o menos así. Dice, en memoria de un hombre que invirtió sus años en solo decir, pero no en hacer. Fue un hombre con muchos planes, pero con grandes dificultades con la iniciativa. Fue destacado en su producción verbal, pero que siempre le faltaron las ganas de trabajar. Su esposa lo recordará como un hombre que nunca terminaba lo que iniciaba, quien cuando se topaba con alguna dificultad o resistencia, se retiraba a descansar. Su escritorio será el recuerdo de su legado, lleno de grandes proyectos escritos, múltiples promesas pendientes, una lista de quehaceres por hacer, una colección de negocios propuestos, pero ninguno iniciado. Un hombre quien será recordado por tener una membresía anual en un gimnasio que nunca utilizó, que siempre se propuso comer saludablemente, pero su indisciplina siempre se lo impidió. A quien sus hijos lo recordarán como un hombre arrojado a la indecisión, viciado de dudas y temores, quien vacilaba entre múltiples opciones y recurría al entretenimiento para distraerse de sus verdaderas responsabilidades, que siempre le parecían difíciles. Será recordado con gran pena y tristeza cada día al ver esa repisa nunca puesta, al contemplar ese muro a medio pintar, al escuchar el tiriteo de esa gotera sin reparar. Será recordado por ese foco fundido que nunca pudo cambiar por falta de escalera. Su negligencia y pereza siempre estará presente entre nosotros como un ejemplo que debemos evitar seguir. Así sonaría más o menos el obituario de un hombre negligente. Dice Proverbios 10, 4 al 5. Y ponga atención a lo que dice este versículo. La mano negligente empobrece. Algunos podrán decir, Señor, prospérame, dame más, bendíceme. O podrían argumentar y decir, ¿por qué no me bendices, Señor? ¿Por qué no me prosperas? ¿Por qué no me das más? ¿Tú por qué crees? Por negligente. Porque si te cuesta trabajo levantarte de la cama, te va a ser muy difícil emprender un negocio con los recursos que Dios ponga en tu mano. Y Dios no va a invertir sus recursos en ninguno que sea negligente. Si esto es algo que nosotros no hacemos, siendo hombres, nadie invierte en ninguno que sea perezoso y ocioso. Tú no pondrías una inversión fuerte en manos de alguien que no le gusta trabajar. No lo harías. Sería tonto. Así sucede muchas veces con nosotros. Queremos que Dios nos bendiga, queremos que Dios nos prospere, queremos que Dios saque adelante nuestro negocio, nuestro trabajo, pero llegamos tarde, o no abrimos, o atendemos mal al cliente, o no brindamos un buen servicio. Proverbios lo está diciendo, la mano negligente empobrece.
No es Dios quien empobrece sobre este contexto. Es la mano del negligente, del perezoso, del ocioso. Y luego dice, pero la mano de los diligentes, ¿qué produce? Riqueza. Riqueza hablo de generar ganancias. Esto habla de algo bueno. La mano de los diligentes enriquece, dice el verso 5. El que recoge en verano es hombre sensato, pero el que duerme en tiempo de siega, avergüenza. El cristiano debe ser diligente. Ese es un rasgo ese es un rasgo según la Biblia que debe caracterizar a todos los cristianos. Ser diligente no es un don, no es un ministerio como hablamos de otros talentos, no. Diligente es un rasgo esencial, indispensable en todo cristiano. Y la diligencia es muy importante. ¿Por qué? Porque en parte determina si un creyente es apto o no para servir a Dios. Un agricultor debe labrar y sembrar la tierra, debe levantarse temprano para aprovechar el tiempo. Y su diligencia se ve cada día al preparar la tierra para la cosecha. Y la diligencia es uno de los rasgos que deben distinguirnos como cristianos, que debemos desarrollar, que debemos entrenarnos. Porque la pereza se combate con diligencia. No debemos dar lugar a la pereza o la modorra. El creyente, lo que enseña este versículo es que el creyente no puede ser, hay una expresión que dice, no puede ser pachorrudo en sus responsabilidades, ni tampoco en su vida, ni con su familia, ni en su trabajo. Pues hay muchos que la mayor parte del tiempo la pasan desocupados. Y el vivir desocupado te hará vulnerable para ser acechado por múltiples tentaciones. ¿Sabe cuál es la característica en general de las personas que tienen el hábito de ser chismosas? El mantenerse desocupadas. Porque tienen tiempo para ocuparse de lo que no les importa. Dios nos dio la vida, iglesia. Pero también Él nos ha dado el tiempo y también nos ha dado capacidades, dones, ministerios y otras responsabilidades de acuerdo a nuestras habilidades. Y ¿sabes? Él espera que con todo esto que Él ha puesto en nuestras manos, en nuestras vidas, Él espera que realmente lo utilicemos con sabiduría. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga el día en que Él nos pida cuentas de lo que hemos hecho con lo que Él nos dio. Por eso tenemos la obligación de usar bien lo que el Señor nos ha dado. La cuestión no es cuánto tenemos. La cuestión es qué es lo que estamos haciendo con lo que hemos recibido. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo estamos administrando lo que Dios nos ha dado? Y entre una de las cosas sobre las cuales también Dios nos va a juzgar es con el uso que le dimos a nuestro tiempo. ¿De qué manera invertimos nuestro tiempo? ¿Cómo lo utilizamos? ¿Cómo lo aprovechamos? ¿Recuerdan la parábola del siervo negligente, quien su señor antes de salir de viaje le entregó un denario? Y dice la Biblia que ese siervo negligente no trabajó ese dinero, no lo invirtió en los bancos, sino que lo escondió. Hizo un hoyo en la tierra, lo mantuvo ahí por mucho tiempo. Cuando regresó su señor, él le pidió cuentas y el siervo negligente comenzó a justificarse y diciendo: Señor, es que yo sabía que tú eres un hombre duro, que tú ciegas, cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y dice el siervo: así que tuve miedo y escondí tu dinero. Y en ese momento la parábola dice que le dice: aquí tienes lo que es tuyo, aquí tienes el denario, el mismo denario que me diste. Su señor le responde: siervo malo y negligente, si sabías que yo ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, debías dar mi dinero a los banqueros. Y al venir yo, hubiera recibido no solo lo que me corresponde, sino los intereses también. Y el Señor le dice: quítenle su denario y dénselo al que tiene 10. Y ese siervo negligente fue condenado.
fue reprobado, fue desechado. Qué lamentable es lo que está pasando en las vidas de muchos cristianos. Y mira, tú puedes a lo mejor justificarte y decir, es que yo sí trabajo 8 horas al día, 10 horas al día. Pero tú puedes ser negligente en otros aspectos fundamentales en tu vida cristiana, como lo es tu familia y como lo son tus hijos. Y ahí es donde también Dios nos va a pedir cuentas. ¿Por qué? Porque el carácter negligente y el carácter perezoso es la debilidad más grande de muchos cristianos. Y es la causa de sus peores desgracias. Cuando yo comencé en la vida cristiana tenía 14 años. Yo comencé chico. Yo recuerdo que había personas a mi alrededor, de esa clase de cristianos que se la pasan nada más esperando la segunda venida de Cristo, pero no viven. Y que Cristo venga ya, y que Cristo venga ya. Me acuerdo muy bien de un hombre, supuestamente maduro en la fe, que se acerca conmigo. Yo le planteé mis planes de querer estudiar una carrera universitaria. Y este hombre, el consejo que él me dio, me dice, ¿para qué estudias? No, ya no estudies, Cristo viene ya. Oye, pero no, ya, lo que tú tienes que hacer es vivir esperando la segunda venida de Cristo. Y ese consejo era lo que se esparcía en aquellos años. Y muchos lo siguieron. Y no estudiaron, no emprendieron, no trabajaron. ¿Por qué? Porque Cristo venía. ¿Y qué creen? Pues no ha venido. Y se quedaron sin carrera, se quedaron sin negocio, se quedaron sin emprender. Esa es la vida lamentable de la negligencia y la ociosidad, donde muchos no pudieron hacer nada. Se quedaron cómodos en ese estado de negligencia. Y las peores desgracias, y reflexiónalo en tu vida personal, las peores desgracias surgen cuando damos lugar a la negligencia y a la pereza, cuando dejamos de hacer lo que nos corresponde. Porque una persona negligente es alguien que estará indispuesta para hacer lo que debe hacer. El negligente es alguien que no quiere empezar algo porque se le hará difícil terminarlo. Es por eso que evitan cosas que hacer y dejan las cosas como están. En otras palabras, como ese siervo negligente de la parábola, entierran sus responsabilidades y si hay una oportunidad que se les está presentando, lo que hacen es evadirla. ¿Para qué? Dicen. Va a ser muy difícil. Más problemas, más estrés, más preocupaciones. En pocas palabras, una persona negligente es aquel que evita la fatiga de trabajar y de esforzarse. El negligente, el perezoso, es aquel que trata de reducir el trabajo, trata de reducir sus responsabilidades. Se le presenta un trabajo grande y lo considera demasiado excesivo. Se le presenta un trabajo pequeño y lo considera poca cosa. El punto es no hacer nada. Ahora, lea lo que dice Proverbios 6, 9 al verso 11. Vamos a leerlo, dice. Y vea cómo inicia. ¿Cómo inicia? Perezoso. ¿No se los mandó decir? Perezoso. ¿Hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar un poco las manos para reposo. Y el verso 11, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. ¿Qué está diciendo Proverbios en estos versículos? Que un cristiano debe enfrentar también una lucha en contra de la tentación de la pereza. Es decir, aquí lo que se está juzgando, lo que se está condenando es el descansar cuando deberíamos estar trabajando. Eso es lo que se está condenando. Si la pereza nos hace olvidar nuestras responsabilidades,
o si por pereza, por ejemplo, dejamos de cumplir con nuestras obligaciones, va a llegar un día, dice Proverbios, en que vamos a lamentar no haber hecho las cosas cuando debimos hacerlas. Lo vamos a lamentar y vamos a sufrir y vamos a llorar. Dice, ¿te duermes un poco? Está bien. Te tomas la siesta, tomas un descansillo, pero luego te cruzas de brazos y no haces nada. Así acabarás en la más terrible pobreza, es lo que está diciendo Proverbios. ¿Hasta cuándo, perezoso, estarás acostado? ¿Hasta cuándo pondrás tus manos a trabajar? ¿Cuándo te vas a levantar de tu sueño? Y si nota el verso 10 dice, un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. ¿Cómo contesta el negligente cuando es confrontado? Aquí está claramente. ¿Cómo contesta el negligente? Dice, hoy no, mañana lo hago. Dice, un poco 3 veces, es lo que leemos en el verso 10, un poco 3 veces. ¿Qué significa esto? Que son aquellos que buscan pretextos para no empezar nada, para no hacer algo. Son aquellos que les cuesta trabajo decidir. Un poco más para dormir, un poco más para descansar, un poco más para no hacer nada. Aquí está claramente. Quieren prosperar, pero no quieren emprender. Quieren recibir, pero no quieren dar. En conclusión, los que son diligentes serán útiles, escuche esto, útiles para la obra de Dios. En cambio, un hombre o una mujer negligente, según la Biblia, son considerados sin utilidad, sin utilidad. Alguien dijo lo siguiente, con respecto a la negligencia y a la pereza, dijo lo siguiente, ni siquiera Satanás puede hacer nada con una persona perezosa. O sea, ni para Satanás son útiles. La pereza no es más que el hábito. Dijo alguien también lo siguiente, la pereza no es más que el hábito de descansar antes de estar cansado. Eso es la pereza, a eso te lleva la negligencia. Y un punto bien importante sobre esto, el aburrimiento, escuche lo siguiente, el aburrimiento es consecuencia de la pereza. El aburrimiento es consecuencia de la negligencia. Estoy aburrido. ¿Por qué estás aburrido? Dale la escoba y dale el trapeador y dale un recogedor y ponla a barrer la casa. Y verás cómo se les quita el aburrimiento rapidísimo. De verdad, rápido se les quita el aburrimiento. Benjamin Franklin dijo lo siguiente, arriba Aragán, no desperdicies la vida, ya dormirás bastante en la sepultura. Uno cristiano ahí está dándote un consejo de vida. Aprovecha. Entonces, el hombre negligente, dice la Biblia, es aquel que evita la fatiga. Proverbios 19:24 dice, el perezoso mete, me gusta mucho este verso, vuelvo a leerlo. Proverbios 19:24 está en la imagen. El perezoso, ¿qué hace? Mete la mano en el plato y ni aún a su boca la llevará. Otra versión dice, hay gente tan perezosa que hasta de comer se cansa. O sea, le pesa llevarse la cuchara a la boca. Por eso ya todo lo hicieron con popotito y así facilito, ¿no? Es curioso este ejemplo. Pero mire, en un aspecto espiritual es algo que muchos continúan haciendo, porque está describiendo a un cristiano negligente que mete su mano al plato, pero que no está aprovechando lo que Dios le está proveyendo. Se congrega, pero no tiene compromiso. Lee su Biblia, pero no la obedece. Ora, pero no tiene fe. Y quieren que otros oren por ellos. Buscan que otros les resuelvan sus problemas, que otros decidan por ellos. Ahí está el carácter del hombre indeciso, negligente, perezoso. Quieren que otros crean por ellos, que otros enseñen por ellos,
que otros sirvan en su lugar. Ahí está, mete sí la mano en su plato, pero es incapaz de llevarse la cuchara a su boca. Le pesa, se cansa. Y un creyente perezoso nunca tomará la iniciativa para algo. Muchas veces, ¿por qué tiene miedo de cansarse? O porque no quiere comprometerse. Por eso evita la fatiga de hacerlo. Lleva la mano al plato, dice Proverbios, pero le parece difícil llevarla a la boca de nuevo. Y aunque tiene que comer, y aunque reconoce su necesidad, pero aún y con esto desea que otros le lleven la comida a la boca. Es lo que está describiendo aquí. ¿Tú crees que Dios va a usar a una persona así? ¿Tú crees que Dios va a bendecir a alguien así? Son aquellos que toman su Biblia y no la llevan a su boca, como ese alimento sólido que nutre. Evitan la fatiga de pensar, de estudiar, de aprender, de comprometerse, de arrepentirse, de consagrarse. En pocas palabras, sabes que tienes que hacer algo hoy, pero no lo haces. ¿Por qué? Porque no sientes ganas. Y aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, dice la Biblia. Ahí está el carácter del negligente. Consideremos a los apóstoles en el Nuevo Testamento. Cuando vemos algunos casos de ellos, realmente defíneme a un apóstol, a un discípulo perezoso, ocioso. ¿O dónde vemos a Jesús de ocioso? No lo eran. ¿Por qué? Porque eran diligentes en cumplir la voluntad de Dios. Su tiempo no se les iba pensando la hora en que les tocaba descansar. O no iniciaban la semana el lunes, pero con su mente ya puesta en el domingo. Ay, faltan 6 días para que sea domingo. Mira, todos ellos laboraron diligentemente y buscaron toda oportunidad para servir a Dios. Tan solo el apóstol Pablo viajó cerca de 60,000 kilómetros y la mayoría fue a pie. No fue en avión ni en carro, fue a pie. Segunda de Pedro 1:5 al verso 8. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo. Y luego vea lo que implica la diligencia aquí. Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. Y a la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Todas esas características que menciona aquí, añadir a vuestra fe, implica disciplina, implica diligencia, implica trabajo, implica esfuerzo. Es algo que en gran parte depende de nuestra voluntad para realizarlo. Por ejemplo, el amor. El amor es una cuestión también de decisión. No es algo que le dejamos a Dios. Enséñame a amar a mi enemigo. No, la decisión la haces tú de perdonar y de amar a quien te ofende. A eso te lleva el amor. El amor es una decisión. Dice el verso 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, ¿qué dice? No os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué deberíamos estar invirtiendo nuestro tiempo y aprovechándolo? En añadir a nuestra fe la virtud de amar a Dios, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, afecto fraternal, amor. El trabajar en abundar estas cosas, para que no ¿por qué? Porque van a impedir que estemos de ociosos y que no rindamos frutos, que no demos frutos, es lo que va a impedir. Aquí está claramente. La palabra ocioso que usa aquí Pedro es la palabra argos, que significa ser inactivos o mantenerse desempleado. Por implicación, hace referencia al carácter de un hombre ocioso, inútil, desocupado. Es la referencia que da para que no estén de ociosos. Proverbios 24 nos enseña que un hombre negligente es aquel que evita enfrentar situaciones difíciles. Vea lo que dice Proverbios 24. El perezoso no ara a causa del invierno. Pedirá pues en la siega y no hallará. La versión lenguaje sencillo lo traduce de esta forma. Quien no trabaja en otoño se morirá de hambre en invierno.
Si no estudias, no vas a pasar un examen. ¿Y qué implica estudiar? Implica que tienes que ser diligente, tienes que trabajar, tienes que esforzarte, tienes que sacrificarte de alguna forma de entretenimiento, distracción en la calle. Tienes que enfocarte a estudiar. ¿Para qué? Para poder aprobar un examen. Se requiere diligencia para esto. Ahora, si no ahorras, lo que vimos hace una semana, si tú no ahorras, no tendrás dinero cuando lo necesites. Cuando surjan situaciones de verdadera importancia, no vas a poder cubrirlas. Si no trabajas, no comes, dice la Biblia. Un creyente dedicado a sus responsabilidades de manera diligente, ¿sabes qué es lo que está haciendo? Está anticipándose a las desgracias que vendrán en el futuro. Está anticipándose a las futuras necesidades. Un cristiano dedicado a su responsabilidad de forma diligente se está preparando para los tiempos malos. Como lo podemos ver en la historia de José, cuando preparó a toda la nación de Egipto para enfrentar la sequía de 7 años. En esos 7 años en esos años donde él se preparó, ¿qué estuvo haciendo? Trabajando, cosechando más. ¿Para qué? Para almacenar y prepararse para los tiempos malos. Pero el negligente y el perezoso ante una situación o una necesidad, él va a decir, pues se lo dejo a Dios. Se lo dejo a Dios. Se lo dejo a Dios cuando Él te ha dado la capacidad y te dio el tiempo para que tú pudieras prever y que pudieras anticiparte y que pudieras prepararte. Se lo dejo a Dios. Ahí está el perezoso, el negligente, buscando trabajo, como le dicen, pidiendo a Dios no encontrarlo, ¿verdad? Ese es el carácter de un negligente. Por eso, ¿a qué nos insta la Biblia? Debemos ser diligentes hoy para estar preparados mañana, cuando vengan los tiempos malos. Proverbios 26:13 dice el perezoso, vea lo que este versículo también es muy interesante. El perezoso dice, el león está en el camino, el león está en las calles. Es decir, el perezoso y el negligente busca pretextos, es más, inventa pretextos para justificar su negligencia, su desatención a una tarea. En la versión lenguaje sencillo, este versículo se lee así: el perezoso pone como pretexto, y así lo dice, pone como pretexto que en la calle hay leones que se lo quieren comer. Imagínense. Si una persona no está dispuesta a servir a Dios, va a encontrar interminables excusas para no hacerlo. Interminables. Pero la pereza es más peligrosa que un león rondándote y queriéndote comer. Porque mientras menos hagas, el negligente mientras menos haga, menos querrá hacer y se volverá más inútil aún, es lo que dice la Biblia. En pocas palabras, esa negligencia se muestra cuando se quiere dejar todo para después, cuando se prolonga el trabajo lo más que sea posible para evitar hacerlo, un problema al cual también estamos evadiendo, una situación de conflicto en una relación personal que alargamos el tiempo para no enfrentarlo. Y por ahí hay una frase que dice, el tiempo sanará las heridas. No, es una mentira. Es a través del perdón, es a través del amor, es a través de la misericordia que las heridas sanan. No el tiempo no tiene poder absoluto sobre nada. No el tiempo. Entonces, una persona que prolonga una situación para no enfrentar el problema es alguien negligente. ¿Por qué? Porque no está decidida a actuar, no quiere actuar, no está centrada en lo que tiene que hacer. Jesús nos dijo claramente que el hombre diligente es alguien, y Él nos enseñó que el hombre diligente es alguien que está trabajando continuamente. Juan 5:17, Jesús lo dijo así: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo.
Algunos quisieran que este verso dijera así: mi Padre hasta ahora descansa y yo también descanso. Pero no dice así. Jesús dice: mi Padre se mantiene constantemente trabajando y yo trabajo también de manera constante y con entusiasmo. Jesús decía claramente: si mi Padre nunca deja de trabajar, yo tampoco dejaré de trabajar. Ahora, Jesús descansó cuando era necesario, pero Él nunca tomó tiempo de ocio para desatender sus responsabilidades o para dejar de hacer lo que tenía que hacer. Él trabajó diligentemente y fue hasta la muerte la medida de su responsabilidad. Y Él cumplió cabalmente con todo, aprovechando bien sus tiempos. Aquí es donde tenemos tú y yo ese desafío de vivir de la manera como Dios quiere que vivamos. Dice Proverbios 21:25: el deseo del perezoso le mata porque sus manos no quieren trabajar. Ahí está. Esta es la desgracia del hombre negligente. Esta es la desgracia del hombre que solamente quiere comer y gozar bien de la vida, pero sin esforzarse, sin sacrificarse, que rehúsa sudar, que rehúsa cansarse, que se niega a tomar responsabilidad o cumplir con sus obligaciones. Y Proverbios 13:4 dice, y vuelvo a leerlo: el alma del perezoso desea. Se la pasa soñando, se la pasa hablando, se la pasa diciendo, y dice, y nada alcanza. Bla, 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 y nunca se esmera en hacer lo que se propone o lo que dice que va a hacer. Y dice: mas el alma de los diligentes será prosperada. Mira, le dejo esta reflexión. Un equipo de investigación creó un dron con alas que imita los movimientos de un ave. Esa ave podía volar a 150 kilómetros por hora y planear y descender en caída libre y detenerse rápidamente. Sin embargo, eso es lo que hacía el ave natural, el vencejo se llama. Sin embargo, ese dron, que fue diseñado con las características del ave, pues se mostró muy inferior a la capacidad de esa ave biológica. Un investigador dijo que las aves tienen múltiples músculos que les permiten volar rápido, doblar las alas, extender las plumas, ahorrar energías, y admitió que los esfuerzos de su equipo científico por replicar la capacidad de un ave para volar y desplazarse, lo que su esfuerzo científico podían replicar de un ave era solamente el 10% de su vuelo biológico. O sea, era impresionante la diferencia aquí. ¿Qué nos enseña esto? Mire, que Dios ha dado a las criaturas de nuestro mundo habilidades asombrosas. Por ejemplo, podemos observar sus destrezas y eso puede ser también una fuente de sabiduría para todos nosotros. Las hormigas nos enseñan a almacenar recursos. Los tejones nos muestran el valor de los refugios seguros y las langostas nos ilustran que la unión hace la fuerza. Esto habla del trabajo diligente que estas criaturas en el mundo natural muestran, esa diligencia con la que se unen, con la que trabajan, con la que almacenan, con la que prevén. ¿Y sabe qué es lo más lamentable de este ejemplo que nos muestran las criaturas o los insectos? Que Dios a nosotros nos ha hecho con una capacidad asombrosa, una capacidad mucho mayor y una habilidad más asombrosa que la de cualquier otra criatura en el mundo animal. Pero ¿sabe algo? Muchos están viviendo a un 10% de su capacidad, de su habilidad, de su creatividad, de su esfuerzo con el que Dios los creó. 10%. ¿Puede creer esto? Yo sí lo creo. Porque la pereza y la negligencia te lleva a esas cifras. Imagínate el estar viviendo a un 10%
de la capacidad para la que Dios te ha creado. ¿Cómo te sientes ante esto? ¿Cómo te sentirás ante esto cuando te presentes delante de Dios y Él te pida cuentas? Y Dios te diga, yo te di la capacidad y te di habilidades asombrosas. Te di una creatividad increíble, superior a muchas otras personas. Te di fuerzas, te di la capacidad de emprender, de generar recursos, de hacer, de ir. Y de toda esa capacidad que yo puse en ti, imagínate que el Señor te dijera, de toda esa capacidad con la que yo te creé, para que tú vivieras y te desarrollaras y emprendieras y trabajaras, solamente hiciste uso de tu 10%. ¿Cómo le llamamos a eso? Una vida malgastada, una vida mal aprovechada. Y así es la vida de muchos. Eso es lo que caracteriza la vida de los negligentes, de los perezosos. Dios nos ha hecho con una capacidad asombrosa, pero muchos, repito, están viviendo a un 10% de esa capacidad. Y estamos viviendo y sirviendo a Dios por debajo de nuestra capacidad de estudio, por debajo de nuestra capacidad de retención, de memorización, de creatividad, de esfuerzo, de talento, de trabajo. Y Dios va a pedirnos cuentas. Nos esforzamos lo mínimo hoy, esperando recibir lo máximo mañana. Y Jesús dijo, como quieres que hagan los hombres contigo, así también tú tienes que hacer con ellos. Apocalipsis 2:10, vemos aquí que la diligencia persistente al final nos va a llevar a una recompensa definitiva. Jesús lo dijo así, Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte. ¿Esto qué implica? Diligencia. Diligencia. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Debemos esforzarnos ahora para ser diligentes en todo lo que hacemos. La persona diligente, ¿qué hará? Atenderá sus asuntos y trabajará para que el día que muera pueda dejar todos sus asuntos en orden. George Mueller, te leo de la historia de este hombre cristiano, un hombre diligente para mí, desde mi punto de vista fue para mí uno de los hombres más diligentes que yo he visto, he leído sus historias. George Mueller leyó la Biblia más de 200 veces. 50 de rodillas y antes de morir también la leyó. Cuando un periodista le preguntó qué le gustaría hacer aún, de rodillas él respondió, leer más de la Biblia, porque todavía sé poco de la excelencia de Cristo. Mueller fundó varios orfanatorios, atendió a más de 10,000 niños huérfanos, según la promesa de Dios del Salmo 68:5, que dijo, Dios es padre de los huérfanos, él se amparó sobre este versículo. Sus seguidores cuentan historias interesantes sobre él, entre ellas, uno cuando Mueller oraba en su habitación y su fama ya era notoria, la reina de Inglaterra vino a su casa y su doncella llamó a la puerta de su habitación y le dijo, señor Mueller, la reina está en la habitación queriendo hablar con usted. Él respondió, dile a la reina que no puedo hacerlo ahora, porque estoy hablando con el Rey de Reyes y no la puedo atender. Eso es diligencia. En otra ocasión, su orfanato amaneció sin comida para los más de 1,000 huérfanos en ese momento. Y la desesperación se apoderó de todo el personal, pero Mueller dijo, no le pido nada al hombre, mi pacto es con Dios. Entró en su habitación y oró, Padre de los huérfanos, falta pan. En nombre del Señor te lo pido que tú proveas. Después de unos minutos, dice la historia, varios carros con pan pasaron por la puerta del orfanato y el jefe de la panadería le dijo, señor Mueller, fui a entregar estos bollos a la familia real en el castillo y dijeron que los bollos estaban demasiado horneados y que para no jugar decidimos dárselos al orfanato. Mueller dijo, no fueron los panes los que pasaron el punto, sino Dios quien respondió nuestra oración y tuvo misericordia de nosotros. La historia de Mueller se caracterizó por ser un gran evangelista, tuvo una envidiable comunión con Cristo, demostró el poder de la oración con fe una y otra vez. Mueller, en su cuaderno en el que él había anotado más de 50,000 oraciones que habían sido respondidas por Dios. Eso es ser un hombre diligente en la vida.
Un hombre que dejó un buen legado y que cuando murió, él dejó sus asuntos en orden. Aquí está el desafío para nosotros. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Póngase de pie. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos enseñas a través de cada versículo, de cada verdad, de cada instrucción. Hoy nos enseñas sobre la importancia de ser diligentes. La importancia también de poner nuestros asuntos en orden. Y no posponer nada, no dejar para mañana lo que podemos hacer hoy. Hoy es el tiempo para hacer los cambios que necesitamos hacer. Hoy es el tiempo para consagrarnos. Hoy es el tiempo para arrepentirnos. Hoy es el día para buscarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Hoy es el día para pedir perdón.